Hola, bienvenidos. En esta ocasión voy a recomendar algunos textos de lo que vamos a denominar en este video matemáticas contemporáneas de acuerdo a las ideas de Fernando Salamea, un pensador colombiano, un filósofo de las matemáticas colombiano. En estos videos, en esta serie de videos, en alguna ocasión eh, recomendado un libro de Fernando Salamea que se llama Antinomias de la Creación, donde habla de Abby Warburg, Paul Valéry y algún monje ruso que no recuerdo. Y realmente no lo traté muy bien. Sin embargo, una vez que me han sido facilitados algunos materiales por PDF, porque bueno, en libro, en papel no lo tengo, el trabajo de Fernando Salamea que se titula Filosofía sintética de las matemáticas contemporáneas, me ha cambiado un poco la idea que tenía respecto a este señor, al que por supuesto consideraba una suerte de posmoderno de las matemáticas, aunque bueno, en la línea de Badiou, y él considera muy bien a Badiou, me parece, Alain Badiou, su serie Acontecimiento, creo que lo recomienda, si es que no leí mal. Bueno, aquí lo que quiero comentar es dos tesis básicas que vienen precisamente en la introducción de este libro, que es el que acabo de mencionar, Filosofía sintética de las matemáticas contemporáneas, que me parecen perfectamente claras. La primera de estas tesis tiene que ver con la irreducibilidad de las matemáticas contemporáneas a la teoría de conjuntos, a la lógica de primer orden y a las matemáticas elementales. Bien, aquí en este libro, para que quede un poco más claro esta tesis primera que menciona Salamea en su introducción, y que es la que me motiva a recomendar hoy día unos de esos textos de las matemáticas contemporáneas, él hace una periodización en el que distingue entre las matemáticas clásicas, las matemáticas modernas y las matemáticas contemporáneas. Las matemáticas clásicas son más o menos hasta mediados del siglo XIX. Las matemáticas modernas son del XIX a los 1950. Y las matemáticas contemporáneas de los 1950 en adelante. La primera tesis nos dice que las matemáticas contemporáneas, las que se han creado a partir de 1950 en adelante, no se pueden reducir a la teoría de conjuntos, no se pueden comprender desde los métodos y maneras de las matemáticas elementales porque no son elementales en el sentido que explicará posteriormente este autor, y tampoco basta la lógica de primer orden para poder discutirlas. De esta primera tesis se deduce o se infiere, más bien diré se infiere, una segunda tesis, y es todas las que voy a mencionar ahora, son cuatro las que tratará de argumentar en su libro. La segunda tesis es: la filosofía de las matemáticas no toma en cuenta a las matemáticas contemporáneas. Como lo tengo en PDF, quizá sea bueno repetirlo con las palabras de Salamea. Aquí lo tengo, entonces vamos a ver lo que dice. Dice la primera postula que la conjunción matemáticas contemporáneas merece revisarse con sumo detenimiento y que los modos de hacer de las matemáticas avanzadas no pueden ser reducidos ni a los modos de la teoría de conjuntos y de la lógica matemática ni a los modos de las matemáticas elementales. La segunda tesis señala que al mirar realmente lo que está sucediendo, al menos en parte dentro de las matemáticas contemporáneas, resulta casi forzoso ampliar el rango de nuestra mirada y descubrir nuevas problemáticas en juego que no se encuentran en las corrientes normales o tradicionales de la filosofía de las matemáticas. Estas son tesis muy interesantes, en particular esta segunda porque lanza una crítica muy potente hacia la actividad de los filósofos de la matemática contemporánea que pretenden o que hablan, o al menos eso es lo que considera Salamea, hablan de manera casi maniática únicamente de la teoría de conjuntos, únicamente de las matemáticas elementales y o la lógica de primer orden. Y esto es precisamente lo que ya no puede ni debe ser hecho por una filosofía de las matemáticas que realmente tenga en cuenta lo que se hace en las matemáticas contemporáneas.
Hay que recordar que las matemáticas contemporáneas no surgen de una manera espontánea, sino que tienen una historia. Y esa historia se hunde no necesariamente en los modos y maneras del pensar griego, aunque la idea de demostración puede mantenerse como una de esos ideales regulativos de las matemáticas, sino que surgen, propiamente dicho, las matemáticas contemporáneas, y por estas entendemos todas las que se generan a partir de 1950, y voy a pensar en cosas como el programa de Langlands, en cosas como la teoría de las categorías, en cosas como el trabajo de Grothendieck, por mencionar nombres, es decir, todo lo que es la teoría de esquemas, la K-teoría algebraica, los grupoides de Lie, etcétera. Casi pensaría yo, el trabajo de Mikhail Gromov en lo que son las relaciones diferenciales parciales y que explícitamente cita como uno de los creadores contemporáneos, que cita Salamea. Ya comentaré sobre eso porque voy a recomendar un libro de Gromov. Ya recomendé varios libros de Gromov, pero hoy voy a volver sobre uno que me es particularmente importante, al menos a mí, en mi práctica o en lo que alguna vez hice en las ecuaciones diferenciales. Volveré a comentar sobre el famoso principio de homotopía de Gromov, o H-principle, por decirlo en inglés. No sé por qué a muchos les gusta decir las cosas así, el principio de homotopía de Gromov. Muy bien, entonces esa es más o menos la idea de recomendar, aunque sí he recomendado autores, muchos autores de matemáticas, casi todos los puedo reducir a la idea de un manual, porque lo que uno pretende es que la gente tenga la capacidad de construir por sí mismo las estructuras matemáticas necesarias. Hay un libro que voy a comentar posteriormente en otro video, que se debe a Stuart Shapiro. A Shapiro también lo comenta Salamea, pero comenta su libro Thinking About Mathematics. El libro es que yo voy a recomendar pronto en otro video, es Filosofía de las Matemáticas, Estructura y Ontología. En este libro, Filosofía de las Matemáticas, Estructura y Ontología, nos va a decir que una epistemología de las matemáticas se reduce simplemente a establecer las definiciones funcionales o informáticas de lo que son las estructuras matemáticas, que sería la ontología de las matemáticas. ¿Qué es de lo que se habla en matemáticas? De estructuras matemáticas. ¿Cómo conocemos las estructuras matemáticas? A través del predicado sinfonemático que las define. Generalmente en las exposiciones típicas no se explica lo que es un predicado sinfonemático, que es un predicado de teoría de conjuntos. Esto es propiamente a lo que se quiere oponer Salamea. Las matemáticas no se reducen a teoría de conjuntos, al contrario. La teoría de categorías nos permite hablar de otro punto de vista de lo que son los conjuntos. Eso es lo que viene a ser el gran cambio en las matemáticas a partir de los 1950, cuando se empieza a privilegiar la idea de estructura, por sobre la idea de objeto matemático independiente. Los objetos matemáticos están siempre organizados como estructuras matemáticas. El objeto fundamental de una filosofía de las matemáticas debe ser la estructura matemática. Al menos eso nos dijo Shapiro. Y la manera de conocer esa estructura matemática es, por supuesto, lo que se llama predicado sinfonemático, pero se puede generalizar apropiadamente para que no sea un predicado de teoría de conjuntos, sino un predicado independiente de esa objetualidad, en el sentido de la teoría de las categorías, que es la teoría de conjuntos, de esos objetos que son los conjuntos. Objetualidad en el sentido de la teoría de las categorías nos remite siempre a conjuntos, a agregados organizados, y con eso volveríamos a los problemas que generaron en principio el abandono de las matemáticas clásicas, que son los problemas de la teoría de conjuntos, tal como la llegó a entender Cantor, como la llegó a entender Hausdorff, como la llegó a entender Kuratowski. Bien, vamos a recomendar algunos de esos libros con dos de los nombres fundamentales que aparecen en las matemáticas contemporáneas, aquí y allá, acullá y en todo momento. Voy a recomendar nada más tres, pero ya esos tres implican, bueno, demasiado. Voy a empezar con uno que es prácticamente, digamos, el fundador de todo esto, digámoslo así, el que viene a ser el arsenal que utiliza Salamea, este famoso libro. Categorías
para el matemático en funciones. Categorías para el matemático en funciones. Para el matemático trabajador. Pero no es el matemático trabajador. Aquí tengo es de 1971, tercera impresión de los Estados Unidos de América. La teoría de las categorías la desarrolla Saunders Mac poco después de los 1950. Hermann Weyl llega a tener conocimiento de esta teoría y la desdeña, por supuesto. Eso es algo fundamental. Los matemáticos clásicos no van a encontrar muy poco en las estructuras, como lo encontraba muy poco Hadamard. Fuera de las ecuaciones diferenciales no hay matemáticas. Bueno, es una perspectiva un tanto minúscula de lo que las matemáticas son y pueden hacer. Y es precisamente eso de lo que nos va a hablar mucho Salamea en sus textos. Creo que hay una conferencia en YouTube donde nos habla del lenguaje y las matemáticas. Pero bueno, estamos aquí con categorías para el matemático. Yo puedo decir que al menos a mí la teoría de las categorías no la aprendí directamente del libro de MacLean. Lo conseguí después simplemente para tenerlo y leerlo. Yo leí un artículo, creo que apareció en el Journal of Symbolic Logic, de Jean Van Abou, donde hace una exposición crítica de la teoría de las categorías. Y precisamente una de las cosas que trata de argumentar, si es que lo recuerdo bien, porque por ahí lo debo de tener, pero para encontrarlo pues me va a resultar difícil eso. Pero bueno, Jean Van Abou sobre la teoría de las categorías. Bueno, va a empezar este tratado con axiomas, se llama categorías, funtores y transformaciones naturales. Categorías, funtores y transformaciones naturales. Las categorías se definen por sus objetos y por las relaciones que tienen entre sí esos objetos. Pero entendamos lo que quiere decir la palabra objeto. Objeto en la teoría de las categorías remite a una estructura, a un conjunto, a un grupo, a un espacio vectorial, a una variedad diferenciable. Las variedades diferenciables mantienen entre sí morfismos. Esos morfismos generan un diagrama. Esos diagramas van a generar a su vez un diagrama de segundo orden, que es lo que va a ser propiamente la categoría. Se puede representar gráficamente, no es difícil, pero generalmente no se hace. Bueno, en los libros que yo conocí no se hace. Creo que en el de F. William Laver, que es otro de los autores que ensalza mucho Salamea, F. William Laver, tiene un libro que se llama Matemáticas Conceptuales. Creo que ahí sí trata de hacer esas. Entonces, lo primero sería aprender generalmente el capítulo 1 sobre lo que es una categoría, lo que es un funtor. Un funtor es, así como entre un objeto hay morfismos, entre diferentes categorías lo que hay son funtores, que llevan un objeto de una categoría a otro objeto de otra categoría, y un morfismo de una categoría al morfismo de la otra categoría. A eso se le llama un funtor. Y eso es lo que nos permite más o menos dibujar esto. Luego va a venir a hablarnos aquí de los fundamentos. Uno de los principales objetivos de la teoría de las categorías es discutir propiedades de totalidades de objetos matemáticos, tales como el conjunto de todos los grupos o el conjunto de todos los homomorfismos entre dos grupos. Por supuesto, ya de por sí esto es algo complicado. Hablar de totalidades en matemáticas siempre lleva a contradicciones y paradojas, tal como lo demostró Russell, pero precisamente eso es lo que le da sustancia a la idea de Salamea. Es que ya no es esa la problemática fundamental que vamos a encontrar en la teoría de las categorías. Las categorías de gran tamaño no son realmente problemáticas. Lo son los conjuntos, pero las categorías no. Bueno, vamos ahora a otro libro de MacLean. Este es un clásico. Bueno, a decir de los que saben, yo no sé. Estamos en la cuarta impresión del 94. Este libro es más o menos del 63. Es el famoso libro Homología de MacLean. Ya el hecho de que estén tan feos es porque en algún momento yo me daba a la tarea de leerlos. Lo traía para todos lados. Ese es el problema con echar los libros en las mochilas. Echaba este libro en la mochila con otros cuadernos y terminaba sucio. Terminan sucios por la tinta, por un montón de cosas que hay en las mochilas. Por eso no se los recomiendo que los echen ahí. No está sucio porque no lo echaba en la mochila, pero sí está muy usado porque lo abría. Es el trabajo Homología de Saunders Mac Lane.
La teoría de la homología, a despecho de lo que digan muchas personas, sobre todo cuando la vemos en esta forma tan ininteligible como nos la presenta MacLean, porque va a empezar en un nivel muy avanzado, capítulo 1, módulos, diagramas y funtores, la notación de flechas, la notación de lo que es un módulo, la idea de lo que son los límites proyectivos, los límites no sé qué, los homomorfismos, los mapeos canónicos, todo eso nos haría pensar que realmente la homología es algo muy, muy complicado. No, no. La homología, y esto es lo que le da sustancia a la tesis de Zalamea. Vean ustedes, pueden ustedes consultar este libro de MacLean, los invito a que lo consulten. Encontrarán en este libro algo relativo a fluidos, a mecánica de fluidos. No, no. Y sin embargo, la topología, la homología, la teoría de la homología, eso que llamamos topología algebraica, a diferencia de la topología general. La topología algebraica surge como una reflexión en la mecánica de fluidos, surge en Maxwell, en Lamb, en Bassett, cuando tratan de caracterizar lo que son las curvas sobre un fluido, las curvas en el espacio, lo que es la definición de la integral de línea. Y eso nos lleva, por supuesto, como todo el que llevó un curso de cálculo vectorial sabe, a la idea de contracción de una curva sobre otra. Y esos son los fundamentos de la teoría de la homología. Pero a partir de los 50 todo eso se va a volver abstracto. Entramos en una fase de las matemáticas, que es precisamente lo que nota Zalamea, y que bueno, si ustedes son matemáticos o físicos que se dan cuenta de las cosas, sabrán que eso es lo que va pasando, un incremento de la abstracción y la unificación. Las teorías abstractas unifican diferentes reinos del saber matemático. Lo que pretende el programa de Langlands es algo que en la historia se va haciendo casi solo. El programa de Langlands viene a ser la autoconciencia de la necesidad de teorías matemáticas abstractas unificadoras. Les voy a recomendar el último de hoy. Ya este discurso a veces a muchos les puede enfadar, no lo sé. Pero bueno, Partial Differential Relations de Mikhail Gromov. Esto sí es, este no lo tengo en PDF, este sí lo tengo en papel. Las relaciones diferenciales parciales de Mikhail Gromov. Un libro con el que tras reflexionar sobre él, este es un libro, déjenme ver de qué fecha es. Este es más o menos como el 86. Del 86. Dice así Gromov. La teoría clásica de las ecuaciones diferenciales parciales está fundada en la física, donde las ecuaciones describen las leyes de la naturaleza, o eso pensamos. Sin embargo, las funciones que satisfacen tal ecuación son muy raras en el espacio de todas las funciones admisibles, sin importar la topología particular que se utilice para el espacio funcional. Esto es lo que lo lleva a él a generalizar la idea de una ecuación diferencial parcial y sobre todo de sus soluciones. He hablado y he recomendado muchos libros de ecuaciones diferenciales parciales. La mayoría de ellos solamente contemplan dos tipos de soluciones a una ecuación diferencial parcial, que son las más útiles en la física y las matemáticas, que es lo que nos recuerda Gromov. Las soluciones puntuales y las soluciones distribucionales. Son los dos tipos más comunes de soluciones de una ecuación diferencial parcial o de una ecuación diferencial a secas. Entonces, el primer capítulo tiene como subtítulo 1.1 solubilidad y el principio de homotopía. 1.1.1 haces jets, estelas. Yo prefiero traducir la palabra jet por estela. Estelas, relaciones y holonomías. Y va a empezar, bueno, ¿quién se imaginaría que de esto salen las ecuaciones diferenciales? Considere una fibración infinitamente diferenciable y sea tal el espacio de estelas o gérmenes de funciones, secciones continuas. Cuando nosotros queremos resolver una ecuación diferencial, podemos considerar los métodos que surgen a partir de las dos concepciones que he mencionado, o bien podemos irnos a la estructura.
La estructura de una ecuación diferencial es lo que se conoce como espacio de estelas, espacio estelar, o haz estelar, o jet bundle, por decirlo en inglés, por si vienen los bellidomorillistas a decirme que no lo traduzca como yo lo traduzco, porque yo traduzco mal del inglés, traduzco mal del francés y no sé leer alemán. Muy bien, puede ser, pero es jet bundle en inglés. Esa es la estructura o el espacio en donde se considera a una relación diferencial como una superficie o variedad diferenciable o múltiplemente diferenciable, o etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que hacemos esa consideración, las secciones de este haz son las soluciones. Y hay dos tipos de esas, las holonómicas y las no holonómicas. El sentido es el mismo que utilizaba Hertz, por cierto. Es decir, hay soluciones que son realmente integrables, las holonómicas, y las que no lo son, las no holonómicas. Eso es lo que vamos a encontrar en este libro. El principio de homotopía, que es casi de lo que viene al principio. Aquí viene. Nos viene a definir lo que les acabo de decir, lo que son las secciones holonómicas como soluciones de la ecuación diferencial. Y aquí enuncia en la página 3, aquí está, creo que es esto. En la página 3 va a enunciar el principio de homotopía. Decimos que una relación diferencial parcial satisface el principio H o de homotopía si cualquier sección continua es homotópica a una sección holonómica por una homotopía continua. Esto significa algo más sencillo de lo que en principio parece. Nosotros obtenemos una solución holonómica, entonces nosotros vamos a decir que una relación diferencial parcial satisface el principio H de homotopía si sus secciones son homotópicas en el sentido típico de la palabra homotopía, que pueden deformar una curva en la otra, con la sección holonómica. Eso es lo que va a ser el principio de homotopía de Gromov. Digo que es muy interesante porque esa es la manera en como yo alguna vez resolví la ecuación no lineal de Schrödinger, uno de mis primeros artículos. Pero yo utilizaba una concepción un poco diferente de homotopismo, que es la homogeneidad del espacio por grupos de Lie. Ciertamente es primitivo, pero pues ¿qué hace uno si uno se formó como en las matemáticas clásicas? Nos vemos en la siguiente, gracias.